Y estamos al aire. Buenos días. Muy bien, muy bien. Buenos días. Vamos a continuar entonces con el asunto de la segunda venida de Cristo. Pasamos ahora al fin a las epístolas generales. Vamos a ver si hoy podemos terminar, y si no, pues ya la próxima semana me parece que ya ahora sí ya terminamos. Si no viene Cristo antes. Si no viene Cristo antes, exactamente. Déjenme, presento las diapositivas, permítanme. Bueno, no diapositivas, la hoja de cálculo. Estamos trabajando. Vamos a hacer un resumen cuando terminemos de lo que hemos encontrado. Cuando terminemos vamos a hacer un resumen y para poder pues ver, ¿no?, lo que pues estuvimos considerando, y fuera de ahí lo demás serían conjeturas, ¿no? O serán posiciones. ¿Dónde está? Compartir pantalla. No quiere aparecer. Tu navegador bloquea tu pantalla. Excelente. Caramba, ¿por qué bloqueó? ¿Qué navegador es? Edge. No. ¿Por qué? No le confío mucho. Uso, ¿cómo se llama? Chrome. Ok. Pues es que es lo que aquí hay, ¿no? Entonces, digo, también tengo Chrome, pero no me... ¿No habías tenido problemas con Edge? No. Ahí está. Tamaño de letra. Yo ya no tengo lentes, así es que va a ser complicado para mí. Ahí se ve más o menos. ¿No? Ahí se ve. Hasta yo veo y no tengo lentes. Santiago, vamos a considerar lo que nos dice Santiago sobre segunda venida. Y bueno, vamos es Santiago 5, 7 al 9. Dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Entonces, lo que tenemos aquí es una exhortación, ¿no? Aquí es una exhortación a la perseverancia. Recordemos que la paciencia no es aguanta, sino persiste, continúa. No es una virtud o una acción pasiva, no sé si decir acción pasiva porque sería una paradoja ahí. No es una actitud pasiva, sino al contrario, es una acción, es perseverar. La paciencia realmente debiera ser traducida como algo como perseverancia, como caerse y volverse a levantar, como seguir caminando en medio de la lucha, las pruebas. Habla de perseverancia. No es algo pasivo, no es algo que no hago, que es el sentido de paciencia en nuestro tiempo, ¿no? Que es aguanta lo que venga, aguanta el sufrimiento, quédate donde estás. No, la paciencia que se menciona en las escrituras tiene que ver con perseverancia, con lucha, con actividad, con seguir adelante contra viento y marea. No una actitud pasiva, sino todo lo contrario, una actitud activa de constancia. Y esa es la exhortación. Hay una exhortación a permanecer luchando hasta la venida del Señor. Entonces, es una exhortación y nos pone un ejemplo, ¿no? Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Incluso este ejemplo, ¿no?, del labrador, cuando habla aquí de esperar y aguardando con paciencia, no es algo pasivo, no es que siembra la semilla y se va a sentar a esperar que ésta crezca y que dé su fruto. No, hay que sembrar la semilla, antes hay que trabajar la tierra. Una vez que se siembra la semilla, hay que estar regando, hay que estar aplicando fertilizante, aplicando insecticidas si es necesario, o quitando o podando la tierra, desahijando, desherbando. O sea, es un
Es un trabajo continuo, no es un hacer nada, ¿sí? No es un hacer nada, es un trabajo continuo, pero aquí la idea es esperar el fruto, ¿no? Es trabajar con la esperanza de que va a venir un fruto más adelante, luchar, trabajar la tierra esperando ese fruto. Y es lo que pone como ejemplo. Dice, tened también vosotros, hablando de la comparación del labrador, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Entonces, es una exhortación a permanecer en la fe, a permanecer trabajando, sirviendo, porque el Señor está cerca, ¿no? Y en este sentido, la venida del Señor no tiene la connotación de juicio, como lo hemos notado en otros, sino como de un anhelo, de una esperanza que entonces podremos ver el fruto de todo nuestro trabajo. Entonces, Santiago utiliza la segunda venida para hacer una exhortación a la perseverancia. ¿Preguntas? No aún. No. Bien, eso fue Santiago. Vamos a Hebreos. Hebreos 9:28 dice así, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, hablando del sacrificio de Jesús, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Aquí hay algo interesante. Yo les mencionaba antes que la expresión segunda venida de Cristo no venía en las escrituras, hablaba de la parusia o la manifestación, la presencia, pero no segunda vez. Bueno, me retracto, Hebreos 9:28 aparece que Jesús aparecerá por segunda vez. Entonces, es literal, se habla de una segunda venida de Jesús. Tal vez no segunda venida, pero sí la palabra aparecer y aparecer por segunda vez. Entonces, que yo decía que no era del todo bíblico de hablar de segunda venida. No es así, aquí aparece, ¿no? Entonces, él fue ofrecido una sola vez y va a aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Y aquí vemos una complementación. La segunda venida viene a ser la segunda parte de su primera en el sentido de que es la segunda fase del ministerio de Jesús, porque él llevó en la cruz, él apareció, él vino la primera vez para morir por nuestros pecados, pero en la segunda vez va a dar culminación a su plan de redención, a su plan de salvación, porque entonces sí, ahora sí el pecado será echado fuera, que es algo que ya habíamos mencionado con el apóstol Pablo, ¿no? Viene Jesús y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados, y en ese sentido transformados, ¿sí? Y en eso significa que el pecado será quitado, ahora sí, para estar siempre con el Señor. Y Hebreos lo expresa de esa manera, ¿no? El ministerio completo de Jesús, ¿sí? Se manifiesta o se expresa en su muerte y posteriormente en su segunda venida, cuando de una manera definitiva el pecado es quitado de la presencia del ser humano. Entonces, hay una complementación. Fue ofrecido una sola vez y aparecerá una segunda vez para salvar, para dar culminación. No significa que con su muerte no somos salvos, no, somos salvos, pero entonces ahora sí el pecado es echado de nuestras vidas y ahora sí vamos a estar de una manera plena ante la presencia de Dios. Hebreos, eso lo dice Hebreos 9:28. 10:25, voy a leer desde el 24 por contexto. Se considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos,
y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muy bien, entonces tenemos aquí una exhortación ahora del autor de la carta a los Hebreos. Hay una exhortación, ¿no? A estar unidos, a estar juntos, a considerarnos, a preocuparnos el uno por el otro, a animarnos, a mantenernos haciendo buenas obras, mantenernos en el amor y no dejar de reunirnos, sino exhortándonos unos a los otros. Y menciona la referencia, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El Señor ya viene, así que todos tenemos que estar listos para recibirlo. Nadie debe de estar frío, nadie debe de estar alejado. El Señor viene, ¿no? Entonces eso debe de animarnos. Probablemente esté ocurriendo. Bueno, de hecho sí ocurre. Recuerdo que cuando veíamos la carta a los Hebreos hablábamos de este asunto, ¿no? Los judíos, es una carta escrita a judíos, a creyentes, personas que siendo judíos se han convertido ahora a Jesucristo, y algunos se sienten un tanto desanimados, un tanto confundidos por el asunto de dejar su fe, ¿no? La fe de Abraham y todo lo que en el Pentateuco, las prácticas, los ritos que se llevan, y el autor a los Hebreos va mencionando que Jesús es mejor. Si vamos a hablar de sacrificios, el sacrificio de Jesús es mejor, es perfecto, porque ese sacrificio sí quita los pecados, no como los sacrificios que ofrece el sumo sacerdote cada año, porque incluso tiene que ofrecer sacrificios por él mismo, pero es un sacrificio que tiene que estarse repitiendo. Aquí no, el sacrificio de Jesús es perfecto y es completo. Y así con cada una de las prácticas y ritos judíos, el autor a los Hebreos está diciendo Jesús es mejor, y cuando dice mejor realmente está diciendo es el único, pero bueno, hay ese contraste, ¿no? Ese hebraísmo de lo relativo por lo absoluto. Pero a donde voy es que es probable que muchos de ellos hayan dejado de reunirse, ¿sí? Estén desanimados, estén confundidos, estén considerando la posibilidad de regresar a su fe anterior, a sus prácticas anteriores y hacer a un lado a Jesucristo. Y entonces es por eso que viene esta exhortación. Jesús fue ofrecido una vez y para siempre por nuestros pecados, y entonces nosotros debemos de estar juntos, considerarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros, y luego no dejando de congregarnos. Aquellos que están dejando de congregar, síganse congregando. Recuerden, el Señor está cerca. ¿Sí? No solo Él es mejor, superior que Moisés, que las escrituras que les fueron dadas, que las revelaciones que fueron dadas, que los sacrificios, en fin, no es solo es mejor, es nuestra única posibilidad de salvación, y Él ya viene. Entonces está aquí como una exhortación, ¿no? Está usado como una referencia a exhortación. El Señor ya viene, no puedes mirar atrás, no puedes volver atrás, no puedes dejar de reunirte, sigue reuniéndote, sigue practicando el amor, sigue en las buenas obras, porque lo que tenemos en Jesús no tiene comparación. Y lo que es más, ya viene. Pronto todo esto va a terminar, ¿sí? Pronto todo esto va a terminar. Entonces, muchos están tentados a dejar, ¿no? Y muchos están desanimados, dejando de reunirse. Por eso esta exhortación del Señor está cerca. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Cómo te va a encontrar? De hecho, hay una exhortación fuerte, no hacia no volver, sino afirmarse en la fe de Jesucristo. Porque no hay esperanza fuera de Él. Amén. Entonces es usado como una exhortación. 10:37. Ah, caramba, ¿por qué no puse 10:37? Probablemente. Las prisas, el sueño. ¿El sueño? Sí, seguramente eso fue. Hebreos 10, déjenme lo busco. Hebreos, permítanme.
10:37. Ok. Voy a tomar todo esto. Desde antes, desde el 35. Sí, sigue siendo usado como una exhortación. Voy a tomar desde el 35. Uy. A ver. Voy a regresar. Bueno, la puedo hacer chiquita. ¿Para qué? La letra. Es que está muy grande. Ajá. Pero no quieres que se alargue hacia la derecha. Sí, pero es que es un texto extenso. Tengo que cortarlo. Tengo que ir. Caramba. Todo lo hizo. Ya, permíteme. Estamos en vivo. Ahí está. No perdáis pues vuestra confianza. Sí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Ahorita checo lo demás. Sí. Que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia. Vuelve a mencionar este asunto. Bueno, no él, no vuelve porque no es él quien lo ha dicho. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué hago? Voy a hacerlo más chiquito para poder disminuirlo. Pues es más larga la celda. Ahí está. Ahora sí, porque aún un poquito. Y ¿Por qué está tan grande? Estoy batallando aquí. Ahí está. Porque aún un poquito. Este es el pasaje. Y el que ha de venir vendrá. Vendrá y no tardará. Tenemos aquí una progresión.
Mas el justo por la fe vivirá. Vivirá por fe. Vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Esa es una referencia, es una cita. Hey. De Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Añiñe. Para perdición, sino de los que permanecen. de los que tienen fe para preservación del alma. Ok, paralelismo antónimo. Entonces ahí está. Entonces no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Porque, aquí la explicación, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Entonces aquí está mencionado como una certeza. Otra vez, como una certeza, el Señor ya viene y va a traer galardón, va a traer el cumplimiento de la promesa. Y menciona este otro verso, nomás el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, amén. Y otra vez el principio o la enseñanza de la perseverancia de los santos, ¿no? El creyente permanece hasta el fin y permanece esperando la promesa de la venida del Señor. ¿Quién traerá el cumplimiento de la promesa y galardón al creyente? Bien, aquí Hebreos lo utiliza entonces para exhortar a los creyentes que están dudando, que están pensando, considerando la posibilidad de retroceder, de volver atrás, como una exhortación para decirle: permanece, el Señor ya viene, afirma tu fe, ten paciencia, sigue luchando, sigue adelante, el Señor va a traer galardón consigo, y ya viene. Sí, Hebreos lo utiliza en ese sentido. ¿Preguntas? No, fíjate. Ok. Parece muy claro. Pedro. Vamos rápido. No sé si hay alguien viéndonos y haciendo un comentario o pregunta. Si hay un comentario por ahí. Esmeralda. En Facebook. Sí, cierto. Esmeralda dice: muchas veces se duda de la oración de fe, que solo por orar con arrepentimiento sea uno salvo, pero hay que creerle a Dios y a su palabra. Ok. Hay una corriente, hablando de eso, hay una corriente dentro de los reformados, grupos reformados, están haciendo énfasis en la reforma. No estoy diciendo que la reforma sea mala, pero grupos que se están yendo a un extremo, y ellos entonces mencionan que aquellos que piden que la gente ore para salvación, pues que no es válido, que levanten su mano para salvación, que no es válido, y realmente se pierden en cosas que no tienen ningún sentido.
porque la intención no es que la oración te va a salvar, ni levantar la mano te va a salvar. Es una forma que los evangelistas usan para identificar a las personas y después tener un acercamiento con ellos para explicarles todavía mejor el evangelio, que sepan la decisión que están tomando y ayudarle en ese paso de fe que están dando o en esa situación, ¿no? de interés en la palabra de Dios. Entonces, desafortunadamente los grupos reformandos hacen mucho énfasis en ese asunto, que la oración, que no se debe de invitar a la gente a levantar la mano. Ahora se pierden en algo que no es relevante realmente, sin darse cuenta lo que se está haciendo, no sé. Nos queda claro que aquellos que levantan la mano no todos serán salvos, y no todos los que hacen la oración serán salvos, ni todos los que asisten a la iglesia serán salvos, ni todos los que se bautizan serán salvos. ¿No? ¿Por qué? Porque tal vez no hayan hecho realmente una decisión por Cristo real, pero no nos toca a nosotros juzgarlo, le toca al Señor, ¿no? De hecho, en alguna ocasión nos tocó visitar a una enferma y le compartí de Cristo, pero para hacer la oración le pedí a alguien que me acompañaba, le dije, oye, haz la oración con ella para confirmarnos su decisión. Pero supongo que no estaba muy preparada o enterada, entonces en lugar de decirle, repite conmigo, Señor Jesús, gracias por entrar en mi corazón, bla, 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 reconozco este pecado, ora por ella. Entonces yo ya no quise meterle más ruido y así se quedó. Y sí me quedé con esa inquietud de que pero no hizo la oración. Y luego me digo, no, pues realmente la decisión la tomó, o sea, la oración no la hizo y pues no le quita que sea salva o no, ¿no? Pero porque sí a veces valoramos mucho la oración o que levante la mano, pero queda claro que no es necesario para salvación, pero tampoco es malo que se haga, nada más es una confirmación de la decisión que se está tomando. Es una forma de guiar a las personas. Si es real o no es real es algo que no nos toca, no podemos saberlo. No nos toca a nosotros saberlo ni juzgarlo. Es una forma en la cual guiamos a las personas a la fe de Cristo, ¿no? En su momento, pues Dios le revelará y le mostrará lo que ha de ser. Gracias, Esmeralda. Seguimos con... estábamos en Pedro, ¿no? Sí. No sé en cuál, pero estábamos en Pedro. Pedro. Otra vez me faltó otro verso. Pero bueno, Pedro, primera de Pedro. Sí. Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, igual una exhortación que ya habíamos el apóstol Pablo había mencionado algo muy sobrios. La palabra sobrios, ¿no? Entonces, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, una parábola, por supuesto. El entendimiento no tiene lomos. Es una forma de decir, pon atención, abre tu mente para comprender lo que hay que hacer, esperar en el Señor. Y luego es ser sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces estamos hablando otra vez de perseverancia, así, esperar en la gracia, de confiar, de descansar en el Señor, tener un comportamiento apropiado a la fe, el dominio propio que mencionábamos, la entereza, el mantenernos atentos a lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Y obviamente la referencia, ¿no? El Señor va a traer gracia en su manifestación, en su venida. Los versos anteriores habla acerca de tribulación. El apóstol Pedro habla acerca de la tribulación, de la persecución, y es en ese sentido en que dice, sigue esperando. Si nosotros tenemos persecución, que no te extrañe,
que no te extrañe, el Señor mismo fue perseguido y entonces debes tú de mantenerte también firme. El 4.7, no sé por qué no lo tengo. Ah, sí, está, 4.7. A ver, ¿no? No es 4.7, ¿no? Me lo brinqué olímpicamente. va no es. Primero de Pedro, me lo copio, me lo brinqué, fíjate. ¿Qué horas eran, Paz? ¿Qué horas eran? Eran temprano, fíjate. Es temprano, 3 de la mañana. Ah, no, ya me acordé, no lo consideré. No lo consideré porque es una oración muy sencilla que realmente Ujú. para mí no tiene mayor relevancia, se las pongo como quiera que sea aquí. Pero no, sí ya me acordé que la omití Como intencionalmente. referencia. Sí, la omití completamente. Dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Entonces, realmente la única referencia que hay es esa. Que es el fin de todas Sobrios. las cosas. O sea, en ese sentido, pues la segunda venida se acerca, pero lo único que nos está diciendo es eso, ¿no? Todo tiene un fin y en nuestro fin ya está cerca. Así que hace la misma exhortación, ¿sí? Sed sobrios, ¿sí? Sed pues sobrios y velad en oración. Entonces, es lo único que está haciendo. Entonces, si quisiéramos tomarlo, bueno, el Señor viene, así que sed sobrios y velad, que es parte de lo que el Señor nos dice ya también, ¿no? Sed sobrios y velad, está repitiendo realmente una exhortación de nuestro Señor Jesucristo. Va por tercera vez. Entonces, sí lo eliminé, no lo eliminé, simplemente no lo consideré porque me pareció muy básico, más el fin de todas las cosas de cerca. Entonces, pues todo viene a su fin. ¿Cuándo viene a su fin? Cuando el Señor venga. ¿Qué nos toca hacer? Mantenernos sobrios y estar en oración. 5.4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿sí? Esa es una exhortación a los ancianos, a los pastores. Cuando les dice que precisamente que sirvan en humildad o poniendo ejemplo, ese es el contexto de este pasaje. Está hablando a los ancianos, les dice cómo deben de conducirse, cómo deben de servir a la iglesia, cómo deben de ser ejemplo, y luego concluye con esta exhortación. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, una referencia a Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, como una exhortación a mantenerse sirviendo en humildad, sirviendo, siendo ejemplo a la congregación y teniendo esta esperanza, que un día que cuando el Señor venga, Él nos dará la corona incorruptible de gloria. Entonces, el príncipe, los pastores, hace una referencia que los ancianos, los pastores no son la persona más importante en la congregación, ¿no? Es Jesucristo la persona más importante en la congregación. Los pastores son siervos, deben ser ejemplo, deben cuidar con humildad a la congregación, ¿sí? No por una ganancia deshonesta, no de una manera soberbia, no como quien tiene dominio, sino como quien sirve, siguiendo el ejemplo del príncipe de los pastores. Y cuando Él venga, Él dará el premio, la recompensa, el reconocimiento debido. ¿Preguntas? No. Esa es primera de Pedro. Segunda de Pedro. Aquí yo tenía la esperanza de no llegar aquí, miren. Pero aquí tenemos que, si yo tenía la esperanza de no llegar aquí y usar esto en la siguiente semana para terminar. Pero aquí podemos dejar pendiente un pasaje. No, lo terminamos, no pasa nada. Este pasaje lo vamos a ver todo el texto, porque es todo el capítulo 3, aunque aquí hay
hay una versos donde se menciona de manera directa. La verdad es que todo el capítulo 3 de Segunda de Pedro nos habla sobre la segunda venida. Así es de que vamos a el texto completo. Tengo que cambiar aquí y ponerle la Biblia, el texto. Y aquí está. Entonces aquí ya no quise hacer todo. Lo vamos viendo el texto aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Segunda carta de Pedro. Okay. ¿Dónde estamos? Ok, ahí está. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Muy bien, entonces hace referencia a que en los postreros días, recuerden, los postreros días, los últimos días, aquel día, hace referencia a la segunda venida o el tiempo inmediatamente antes de la segunda venida, ¿sí? Entonces, cuando habla de postreros, está hablando de lo último, lo que sucederá antes de que más bien no sería lo último, sino lo penúltimo. Penúltimo. ¿Por qué? Porque lo último es la segunda venida, es la venida del Señor. Entonces, pero antes. Esto ocurre antes. Entonces, lo penúltimo, ¿sí? Los postreros días, en este caso, sería lo penúltimo, antes de la segunda venida. ¿Qué va a pasar? Que vendrán burladores andando en sus propias concupiscencias. Lo que los evangelios podrían haber señalado como falsos cristos, como lo que el apóstol Pablo ha mencionado como el hijo de perdición o como personas que se levantarán y engañarán a otros diciendo que el Señor ya viene, pero lleva arrastrando a las personas hacia el error y hacia el pecado. Entonces, concuerda el apóstol Pedro con lo referido tanto en los evangelios como en las cartas del apóstol Pablo, donde habla de que vendrán personas que abusarán de la fe. A eso se refiere con burladores, personas que engañan a los demás haciéndose pasar por personas de fe, pero que realmente siguen sus bajas pasiones, su pecado, y engañan a los demás, diciendo, bueno, y en este caso, no personas hablando de la segunda venida en el sentido de que viene, sino haciendo dudar. De ahí la referencia a burladores, diciendo de dónde está la promesa de su advenimiento. O sea, personas que cuestionarán la segunda venida, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Recordemos que esto se va a agudizar más cuando ya en tiempo de Pedro, sus últimos días, ya existía la duda. ¿Dónde está el Señor? No, que iba a venir. Eso el apóstol Pedro tiene que hablar de esto. Después va a morir Pedro, ¿sí? Y no solo va a morir él, no va a venir. También va a morir Pablo. Es más, van a morir todos los apóstoles. Este pasaje sí lo dejo para la próxima semana. O sea, es algo que ya está sucediendo, ¿sí? En tiempos en que ellos vivían, ya estaba sucediendo, personas levantándose en medio de las congregaciones, cuestionando la venida del Señor, porque ellos esperaban que ya, pero ya muchos han muerto y el Señor no viene, ¿sí? El Señor sigue sin venir. Entonces, sigue, porque desde el día en que los padres durmieron, ojo, ya han muerto muchas personas, todas las cosas permanecen así como desde el principio. O sea, cuando habla de los padres, habla de Abraham, Isaac, Jacob, y obviamente todos los que después de ellos, dice, todo ha permanecido exactamente igual. Como que hay una segunda venida, no hay
¿Dónde está esa segunda venida? Y explica el apóstol Pedro, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Está hablando acerca del diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, ante este cuestionamiento, bueno, el mundo antiguo pereció por agua, hablando del diluvio, pero ahora este cielo nuevo y esta nueva tierra, lo que ahora existe, ¿sí?, está reservado para el fuego, para el juicio. Y recordemos que hay una promesa del Señor, ¿no? Después del diluvio, Él hace un pacto con el ser humano, un pacto con Noé, y promete que nunca más la tierra sería destruida con agua. Pero el juicio viene, ¿sí? El juicio viene, y es lo que el apóstol Pablo está mencionando. No significa que Dios ya no nos vaya a juzgar. No, ya no nos va a juzgar con agua. Ahora viene un juicio con fuego. El fuego tenemos que verlo de una manera metafórico, ¿no? Hablando de un día de juicio terrible, que mejor no lo anheles si no estás listo para eso, porque lo menciona, ese fuego en el día del juicio será para perdición de los hombres impíos. Y continúa. Entonces ya menciona o vuelve a mencionar que en la segunda venida vendrá juicio. No es que el Señor no vaya a venir, sino cuando Él venga será para juicio. Y sigue aclarando, mas, oh hermanos, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, para Dios el tiempo no se mide de la misma manera. Comparado con eternidad, recordemos que el tiempo es solo un punto en una línea continua que viene del infinito y continúa hasta el infinito. La eternidad es un punto, perdón, el tiempo es un punto en esa línea continua que viene del infinito y va al infinito. Esa línea continua es la eternidad, pero el tiempo, ¿sí?, este plano temporal en el que estamos es solo un punto. En ese sentido, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Nosotros queremos medir todo con nuestro tiempo, pero Dios tiene su propio reloj. Dios tiene su propio reloj y aclara, lo más importante de esto no es lo relativo del tiempo, sino lo más importante es el propósito de Dios. El Señor no retarda su promesa, no es que se esté tardando, no es que la esté posponiendo, no es que no vaya a venir, ¿sí? Algunos lo tienen por tardanza, pero dice, sino que es paciente para con nosotros. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué está haciendo? Está dando tiempo. ¿Para qué? Para que las personas se arrepientan, se conviertan. Entonces no es que esté retardando, sino que está dando el tiempo necesario, ¿sí? El tiempo necesario para que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, lo que el apóstol Pedro está haciendo aquí es explicar la tardanza, ¿sí? Que para él dice, no es tardanza, porque pues Dios tiene su reloj, tiene su programa, tiene que no nos haya dado a conocer ese programa, ese horario, ese calendario, no significa que lo esté retardando, simplemente significa que nos está dando oportunidad, a aquellos que no han creído de que lo conozcan y que se decidan por él. Entonces, esa es la explicación que el apóstol Pedro está haciendo
a estos cuestionamientos que existen dentro de la iglesia y que tanto creyentes se están haciendo como personas no creyentes están cuestionando, ¿no? Que su Señor viene, ¿cuándo viene? ¿A qué horas viene? Si todo ha permanecido exactamente igual. Entonces el apóstol Pablo contesta con el recuerdo de que un día viene el juicio y el Señor ha establecido que un día va a venir ese juicio, pero en tanto viene, lo que el Señor está haciendo es dando oportunidad para que todo se arrepienta. Pero el día del Señor, y lo vuelve a mencionar, ahora sí nos aclara, bueno, nos vuelve a hacer referencia a las promesas del Señor, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, es decir, sin avisar. Sin avisar. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El juicio va a venir, no te quepa la menor duda, y es algo que va a ser evidente. ¿Sí? En los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces el día del Señor vendrá. ¿Cuándo? No sabemos. No sabemos, pero va a venir. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Eso es lo que tiene que preocupar. No preocuparte por las cosas materiales que van a ser quemadas, preocuparte por los lujos, por el dinero, por atesorar. No, tú tienes que preocuparte por andar en santa y piadosa manera de vivir, viviendo en santidad y viviendo en comunión continua con el Señor, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los encendiéndose serán elementos siendo quemados, se fundirán. Vuelve a repetir lo que ya ha dicho. Pero nosotros esperamos según sus promesas, lo que ya habíamos mencionado con el apóstol Pedro, hablando de la creación, que también espera ser redimida, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales la justicia. Por lo cual, hermanos, la exhortación nuevamente, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Entonces, esa es la actitud en la cual el creyente debe de ser encontrado, sin mancha, apartado de pecado, irreprensibles, viviendo con diligencia, haciendo diligentemente aquello para lo que ha sido dejado, y en paz consigo mismo, en paz con los creyentes, en paz con el mundo. El Señor nos debe de encontrar de esa manera. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Entonces, ¿tú crees que es tardanza? No es tardanza. Dando oportunidad. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito. Fíjense lo que dice, o sea, si ha leído las cartas del apóstol Pablo. ¿Sí? Casi en todas sus epístolas, si él ha escrito, según la sabiduría que le ha sido dada, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, o sea, lo que ya leímos nosotros, el apóstol Pedro ya lo había leído también, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, o sea, esto es importante aclararlo, para él mismo hay cosas que no le quedan claras. Confía, 100%. El Señor le ha dado sabiduría, le ha dado revelación, pero él dice algunas son difíciles, no dice que no las entiende, dice que son difíciles de entender. Y ahora viene la aclaración bien importante, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las escrituras, para su propia perdición. Entonces, ojo con esto, que de aquí sale un principio de interpretación muy importante. Queremos entender las escrituras, pero
no nos documentamos. Esos son los indoctos, los que no, los ignorantes, los que no conocen, los que no estudian. Pero además, o sea, hay gente que quiere entender las escrituras de buenas a primeras, pero no se preocupa por leer un pasaje y quiere entender ese pasaje sin entender el contexto y sin entender todo lo que ha sido dicho antes en las escrituras y todo lo que ha sido dicho después también en las escrituras. Entonces hace una referencia. Entonces, para comprender las escrituras hay que estudiarlo todo, ¿sí? Las escrituras se interpretan a sí mismas, pero para eso tenemos que estudiar todas las escrituras, porque si no se nos van a pasar detalles. El ejemplo que hoy tenemos es mi retractación del principio, ¿no? Donde yo decía, la palabra segunda venida no viene en las escrituras. Bueno, mentira, sí viene. Sí viene, y precisamente es Santiago, perdón, ¿quién lo acabamos de leer? Sí, empezamos con Santiago y después Hebreos. Santiago. Entonces, ahí está, aparece ahí que aparecerá por segunda vez. Entonces, sí habla de una segunda, la expresión segunda venida sí viene. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros no conocemos las escrituras, no las estudiamos, vamos a equivocarnos, vamos a torcerlas, ¿sí? No solo equivocarnos, sino vamos a torcer su sentido. Pero otra característica que lleva a las personas a malinterpretar las escrituras, luego torcerlas, ¿sí? Es la inconstancia. ¿A qué se refiere con inconstantes? Son aquellas personas que no se mantienen fieles al Señor, que no están constantes, que dejan de asistir, que dejan de leer, que dejan de orar, que dejan de servir, que dejan de buscar a Dios, que dejan de aprender. De los inconstantes, una persona que se ha alejado del Señor por X, Y, Z razón, es una persona inconstante, es una persona que no es capaz de percibir la voz de Dios con claridad. Su propio pecado lo va a alejar y va a hacer que tuerza las escrituras. Entonces, por un lado hay que mantenernos siempre documentándonos, estudiando, leyendo, y por otro lado hay que ser constantes en la fe. No solo está hablando de la inconstancia de no leer la Biblia, de no estudiar, sino en la fe, en permanecer en el Señor. Porque es muy fácil ser confundidos, ser arrastrados, ser llevados por nuestra propia ignorancia, nuestro propio pecado, nuestro contexto, que no necesariamente es que tiene que ser el correcto. Entonces, esos dos elementos el apóstol Pedro lo aclara. Si de por sí algunas cosas son difíciles de entender, cuando las mezclamos con la falta de documentación, con la ignorancia y con la inconstancia en la fe, entonces esto resulta en que las escrituras son torcidas, ¿sí? Son torcidas. Dice como también las otras escrituras, es un principio para todas las escrituras, ¿no? Y todo esto redunda en su propia perdición. Entonces, si queremos comprender el asunto de la segunda venida, hay que estudiar todas las escrituras y hay que ser constantes en el Señor. Así, vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, la exhortación es: crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Observemos que como el apóstol Pablo el apóstol Pedro, los lleva de que vendrán burladores, ¿verdad? Gente hablando acerca de la segunda venida, en este caso cuestionando la segunda venida, pero puede ver gente que no cuestionen, sino que digan ya viene, se va a cumplir en estas fechas, bajo estas circunstancias, en fin. Pero la clave es revisar, ¿sí? Para detectar esas personas, es revisar, uno, si realmente han considerado todas las escrituras, y dos, su constancia. ¿Realmente son personas que están firmes en la fe? ¿A quién estás escuchando? ¿Sí? ¿A quién estás escuchando? ¿Es una persona que realmente es constante en la fe? ¿Es una persona que realmente está documentada y está estudiando todas las escrituras?
no nada más lo que le parece, lo que le conviene, lo que cree, ¿sí? Entonces, coloca esto como una clave para no dejarnos engañar por aquellos que vendrán, ¿sí? Y tratarán de confundirnos, ya sea cuestionando la segunda venida o ya sea anunciando la segunda venida, pero torciendo realmente las enseñanzas de las Escrituras. La clave para esto es: crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si tú creces en la gracia, si tú creces en la fe, si tú creces en el conocimiento, en tu relación con Dios, pero también en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, tú vas a poder detectar, tú vas a saber cuando una persona está en lo correcto o cuando está en el error. Entonces, una exhortación a siempre mantenernos aprendiendo, siempre a mantenernos creciendo en el Señor. Son las 10:30. Pregunta para terminar. Yo creo que, bueno, el tema de que el Señor no retarda su promesa, según algunas tienes por tardanza, y de que algunos ya descansan, puede tener mucho que ver con el pasaje de Mateo 24, ¿no? Donde Jesús dice que no pasará esta generación antes de que se cumplan estas cosas. Entonces, como que se presta a confusión, ¿no? Pero Pedro lo deja claro al final. Ok. Un comentario de Guillermo. Pregunta: ¿la metáfora del fuego dices que es así metafórico? En esta ocasión, así lo consideré. Tendría que revisar si sería así. Vamos, no me voy a cerrar. Lo consideré así en este momento, lo mantengo hasta este momento, tendría que revisar despacio, ¿no? Vamos a ver. Vamos, hablando del, si mencionamos el fin, una vez que el Señor ya nos ha juzgado, y mencionamos el asunto del infierno, pues podríamos mencionar que es literal, ¿no? Pero la referencia que hace el apóstol Pedro es que en su segunda venida el mundo será trastocado, transformado por fuego. En ese sentido, tengo mis reservas, pero podríamos revisar, ¿no? Despacio. Otra vez, debemos recordar, ¿tengo toda la verdad? No, son cosas que vamos revisando, ¿sí? Son cosas que vamos revisando. Lo que sí es innegable es que viene un juicio. Si ese juicio termina en fuego para los que no creen, bueno, sí, en ese sentido, sí, podríamos mencionar un fuego literal. Si hablamos de que la tierra se acaba en fuego, como los elementos ardiendo serán destruidos. Sí, como incluso se menciona, ¿no? En algunas películas, y meteoritos cayendo, y las estrellas cayendo, incendiando. Porque se habla también de cielo nuevo y tierra nueva. A lo mejor es parte del proceso. ¿Pudiera ser? Pudiera ser. Pudiera ser, sí. Yo me refiero aquí a metafórico, Guillermo, al hecho del juicio, ¿sí? A la referencia a juicio, fuego, como hablando precisamente como hablando de un fuego. ¿Del qué? Como hablando de un fuego. ¿No quemaste el frijol? Yo voy a, quita tu. Ya la puse. O sea, me parece aquí que la referencia juicio, fuego, es una metáfora, es una redundancia para hablar de un juicio terrible que viene, en ese sentido metafórico. Si la tierra será renovada en fuego, bueno, ya es algo que tendríamos que revisar. Si hablamos del fin último de los inicuos, de los no creyentes, de los que se rebelan contra Dios, pues sí, tendríamos que hablar de algo literal. Pero me parece que en este momento sí mantengo el asunto de fuego. Muy bien, estamos terminando. Nos vemos al rato, nos vemos próxima semana.